¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. ¿Quién es el que vive y grita su nombre? Yo que soy su pueblo. Te amo, María. Por supuesto, a Mamá María la honra y por supuesto, queridos jóvenes, gracias nuevamente por estar con nosotros en este tu programa, Un Corazón que Escucha, porque también tenemos que estar siempre pendientes del amor de Dios, pero también a la escucha de la voz de Dios. Y por supuesto, un programa vocacional donde como jóvenes seguimos aprendiendo, jóvenes adultos, como padres de familia, seguimos escuchando la voz de Dios. Y si tú tienes alguna pregunta acerca de este programa o acerca de la vocación de tu hijo o una vocación que tú tengas, por supuesto nos puedes escribir a uncorazon@esne.global y por supuesto con mucho cariño y con mucho amor te estaremos contestando cualquier duda o pregunta. Y por supuesto, como cada programa, le damos la bienvenida a Padre Santi, que está más que listo para traernos este programa maravilloso y mostrarnos también un profeta que sabemos que nos puede cambiar la vida. Por supuesto, acercarnos mucho más a Dios. Así que quédate con nosotros aquí en tu programa, Un Corazón que Escucha. Y es tanta la energía que Moisés nos comunica al inicio de cada programa y por esto y de esta forma le damos la bienvenida a todos ustedes a Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional, cuando seguimos tratando el tema de los profetas. Hoy tenemos el tema de la vocación de Ezequiel, ser profeta en tiempo de destierro, o sea, un tiempo no es fácil, el tiempo de la prueba del pueblo de Israel. ¿Quién era Ezequiel? Bueno, Ezequiel en hebreo significa Dios es mi fortaleza. ¿Y qué sabemos de él? Bueno, sabemos que Ezequiel ejerció su ministerio entre el 595 y el 570 a.C., cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Entonces no es un profeta que se quedó en Israel y desde allí les daba sus profecías. No, siguió el pueblo como la mano de Dios que sigue a su pueblo para cuidarlo. Y durante el cautiverio judío en Babilonia profetizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces en Ezequiel tenemos un mensaje de esperanza. Es el profeta que ve el valle lleno de muertos, de huesos, y el Señor los revitaliza a todos, que te quita el corazón de piedra y te da el corazón de carne. Bueno, vamos a ver todas estas cosas con nuestros invitados. Tenemos aquí una pareja hoy, Mario y Mayra Morales. Y bueno, entonces, ¿cuál es el significado del exilio en la Biblia? Bueno, es que el exilio, el destierro que vive el pueblo de Israel a Babilonia, ¿verdad? Así como también lo que sucedió en Egipto, es también imagen del exilio, de tantos exilios que suceden en la vida de todos los días. Y ahí necesitamos de la ayuda de Dios, de su palabra, que siempre nos sigue. Por esto, si vamos a leer el libro de Ezequiel, al capítulo 3, versículo 3, así dice: Hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí, dice el profeta, y era en mi boca dulce como la miel. Y después será un poquito más amargo, ¿verdad? Cuando se lo va a comer. Bueno, ¿qué es este libro tan dulce? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos acompaña siempre. Y nos acompaña en el tiempo de destierro. Son tantos los destierros, hemos dicho. Entonces le preguntamos aquí al DJ Moisés. Moisés, mira, es verdad que hay muchos destierros, ¿verdad? El trabajo, tantas cosas que pasan en la familia. ¿Qué me dice, por ejemplo, del divorcio? El divorcio, pues también, quieras o no, es un tipo de exilio, ¿no? Porque
muchas veces son los hijos los que se separan y no tienen un tiempo de no ver a sus hijos, o son obligados a poner ciertas reglas en el hogar, o decir ciertos días tú vas a ver a la familia. Entonces existe esa por obligación ese exilio, pero por supuesto sabemos de que de la mano de Dios y poniendo todo en su corazón de Dios, por supuesto podemos ver una diferencia en lo que se puede hacer todo eso. Pero sí, existe ese dolor también como parejas, y es por eso que digo que hoy los jóvenes no se quieren casar hoy en día porque pueden ocurrir esas tribulaciones, pero así como lo ocurrieron hace más de 2000 años, lo puede ocurrir hoy, pero por supuesto siempre poniendo la mirada en Jesucristo. Sí, es la experiencia de esta división, que a veces es una experiencia forzada, ¿verdad? Y entonces es claro que el pueblo se encuentra en una situación muy difícil, porque en esta situación no lo alcanza, ¿verdad? De ver la gracia de Dios, de seguir con su proyecto, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que pasa en la familia, lo que pasa en el pueblo y en la Biblia es algo que de verdad sirve para comprender lo que está pasando. Si leemos al capítulo 3 de Ezequiel, versículo 19, así dice: si tú adviertes al malvado y él no se convierte de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y entonces sí, a veces pasan cosas bien difíciles, ¿verdad? En las familias. Hemos dicho como por ejemplo el divorcio con el DJ Moises, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está siempre ahí para llamar nuestra atención. Y si tú no la sigues, entonces sí, haces la experiencia de destierro. Bueno, ahora vamos a ver algunos mensajes importantes. Después regresamos aquí porque tenemos ya nuestros invitados listos, Mario y Mayra Morales, que los escucharemos. Regresamos pronto, no le cambies. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigos, siempre a su programa Un Corazón que Escucha, en el momento ahora más importante, más íntimo, ¿verdad? En que tenemos aquí nuestros invitados. Siempre tratamos del tema de Ezequiel, o sea, de ser profeta en tiempo de destierro. ¿Cuántos destierros hay? Sobre todo en la familia, en tu familia. Y tenemos aquí una familia. Tenemos Mario y Mayra Morales. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que ustedes son originarios de Guatemala. Ahora, hace tantos años que viven aquí en los Estados Unidos. Y le hago esta pregunta. Como el profeta Ezequiel, ¿cuál fue vuestra experiencia de destierro? Sí, padre, estudiando un poco la vida de Ezequiel, me hace recordar los momentos difíciles que pasé en tiempo de pandemia. En primer lugar, casi empezando la pandemia me quedé sin trabajo, y luego la pandemia, y se juntaron varias cosas. Por más que busqué el trabajo, no venía, pero el Señor siempre me hablaba y yo estaba dispuesto, estaba siempre atento a su palabra, y iba a misa, y fue un tiempo bastante difícil, pero eso me hace recordar al profeta que también, a pesar que él estaba en el destierro, el Señor le hablaba y él tenía las visiones y él podía escuchar al Señor. Igualmente eso lo sentía yo, que con esta ansiedad, esa tristeza y depresión, en el fondo, muy en el fondo, sabía que el Señor me estaba hablando y que algún día esto que estaba pasando lo podía compartir como un testimonio de cómo el Señor me sacó de esa depresión, me ayudó, y pude encontrar un trabajo siempre pensando que mi familia estaba primero y que tenía que trabajar por ella, tenía que luchar por mi familia. Y eso fue un gran elemento que me ayudó a salir adelante. Después encontré el trabajo
Y estoy aquí, Padre, muy alegre, muy feliz y dando este testimonio porque creo y tengo fe que le puede servir a muchas personas que en su momento están pasando por esos momentos difíciles de no tener un trabajo y las responsabilidades con su familia y Claro. una depresión, pero que estén siempre pendientes de la voz del Señor y con mucha fe. Entonces usted eligió la familia. Aquí tenemos el honor de tener a su esposa. También tienen hijos ustedes, ¿verdad? Sí, padre, tenemos 2 hijos. Uno tiene 26 años y el otro tiene 23 años. ¿Y cómo lo vivió usted? Bueno, ¿cómo la vivió esta prueba, verdad, de su esposo? Que me imagino era la prueba un poco de toda la familia, ¿no? Así es, padre, el estar pasando esta situación después de casi 32 años de estar casado con Mario, el ver que mi esposo entrara en depresión, un hombre que siempre ha sido muy animoso, alegre, y verlo triste, desanimado, sin deseos algunas veces de vivir, de sentir que no podía hacer nada como esposa, fue muy difícil. Traté por todos los medios de apoyarlo, de tomar lo que la palabra de Dios dice, confiar en el Señor, confiar verdaderamente y plenamente en Él. Y leyendo al profeta me di cuenta que el nombre de Ezequiel quiere decir fortaleza de Dios, y verdaderamente el Señor me fortaleció para poderle dar el apoyo que él necesitaba. Muy interesante esto que al final se salió, ¿verdad?, de esta prueba, pero siempre poniendo al centro la cosa más importante, que es Dios y la familia. Sin dejar a Dios y sin dejar a la familia. Muchas veces la tentación es esta, ¿no? Y pienso que ustedes también lo ven en muchas ocasiones, también en otras familias, a donde se pone a un lado la familia por el trabajo, a donde, ¿verdad?, las cosas importantes, también Dios, ¿verdad?, no está al primer lugar, porque pensamos así que podemos solucionar nuestros problemas nada más que dándole más tiempo a otras cosas. ¿Le parece? Me parece, es muy cierto, padre, que gracias al Señor nosotros todo el tiempo tuvimos a Dios en el centro, tomando en cuenta que era el Señor el que nos iba a levantar de la situación que estábamos pasando, y darle el apoyo a Mario todos los días, diciéndole y palabras de ánimo, diciéndole citas bíblicas que fueran de ánimo también, para que él se sintiera que el Señor le estaba hablando, como él dice, el Señor le hablaba a diario. Ir a misa todos los días fue muy beneficioso también. Sentimos la presencia del Señor desde que se abrió la iglesia para poder ir a misa. Empezamos a ir a misa todos los días, padre. Ir a misa todos los días como una fuente de luz, ¿verdad? También en un tiempo de tiniebla que yo no pienso que duró unos días. ¿De cuánto tiempo están hablando? Sí, fueron casi 2 años, padre. Aproximadamente 1 año, 9 meses. Sí. Casi 2 años Sí. de prueba, ¿verdad? Sí. En esta prueba, de cómo me parece, la familia unida, ¿no? La esposa siempre al lado del esposo, ¿verdad? Sí, sí, en ese sentido, gracias al Señor que estuvimos unidos, nuestros hijos estuvieron todo el tiempo, ellos también unidos, dando el apoyo también, porque de ver a su papá sí me decían, nosotros estamos aquí, ¿Sabe nosotros esto? vamos a ayudar. Nosotros estamos aquí. Esta es la experiencia del profeta Ezequiel. Porque cuando el pueblo salió por el destierro de Babilonia, porque el rey Nabucodonosor se los llevó, ¿verdad? El profeta no lo dejó a su pueblo. Se fue él también. Siguió el pueblo en el destierro. Así como, ¿verdad?, la palabra de Dios, el Señor mismo, que nos sigue en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tiniebla. Esta es una cosa que yo pienso, Mario, que en el tiempo de la prueba es difícil de reconocer, pero después, cuando termina, uno mira atrás, ¿verdad? Y puede, yo pienso, no sé si le pasó esto a usted, de reconocer las maneras como el Señor me ha seguido siempre hablando. Sí, padre, precisamente después de haber encontrado el trabajo, el Señor me habla cada mañana, pienso que cada mañana, y me da ese ánimo. Y es una alegría porque me hace recordar los momentos difíciles y los momentos en que estoy ahora.
y eso me ayuda mucho, me anima. Puedo ver que Mayra está más alegre, está muy contenta y cada día me dice, le doy gracias a Dios que ya te ves mejor, que te ves bien. Y Padre, eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces, le hago esta pregunta que pueda después ser también como un mensaje, ¿verdad? Que le damos a los jóvenes, a las familias, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay dentro del Mario y Mayra antes de esta prueba? Entonces, hace 2 años. Y Mario y Mayra después de la prueba. Sí, Padre, es una gran diferencia porque eso lo que ha venido a hacer es a consolidar más nuestro matrimonio, nuestra amistad, porque puedo ver a una Mayra que me acompañó siempre, que me aconsejó y ahora nos sentimos alegres, nos sentimos felices, bromeamos y algo importante que el Señor nos ha devuelto esa bendición de poder compartir esto a otras personas y ir a los grupos de oración, a diferentes grupos en la iglesia, a compartir las grandezas del Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De testimoniar, ¿verdad? Así como están testimoniando ahora mismo aquí en este programa, yo le pido que den un mensaje final, simple, claro, a los jóvenes que lo están siguiendo aquí, en esta cámara, para que los vean claro. Jóvenes, si alguno de ustedes está pasando por algún momento difícil, unas pruebas, les quiero decir de que no dejen de creer, que sigan animados. Yo sé que muchas veces es difícil decir en estos momentos de depresión, de tristezas, es difícil decir mantente alegre, mantente feliz, pero hay algo importante que es trata de buscar la voz del Señor, ve a misa, no te apartes, pide el consejo, mantente animado sabiendo que el Señor está contigo, te está acompañando y en cualquier momento va a abrir las puertas de ese trabajo que te está esperando. Él está ahí pendiente de ti, joven. Así es que adelante, ten fe. Muy bien. Y entonces, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Gracias de verdad para llevar su testimonio, ¿verdad? Un testimonio muy íntimo que es parte de la vida, ¿verdad? De su familia. Gracias por compartirlo con muchísimas miles de familias que tienen el mismo problema. Y también a ustedes, ¿verdad? Gracias por seguirnos hasta aquí. Han escuchado el mensaje de Mario y Mayra que nos dijeron, hemos salido de la prueba, nada más que eligiendo a Dios y a la familia. Bueno, que tú puedas hacer lo mismo. Y les saludamos mientras vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Y estamos aquí ya al final de nuestro programa. Es el momento del resumen de este tema, la vocación de Ezequiel, ser profeta en tiempo de destierro. Hemos empezado con una pregunta, ¿cuál es el significado del exilio en la Biblia, verdad? Y después hemos visto este exilio que significa realmente también en la experiencia de las parejas, de las familias. Podría pasar mucho, ¿verdad? En una familia que te hace hacer esta experiencia de destierro. Podría pasar que uno pierde el trabajo, podría pasar un traicionamiento, podría pasar hasta la muerte de un hijo. Bueno, podrían pasar cosas bien duras, bien difíciles, y uno se podría encontrar en una situación de depresión, una situación de prueba, o sea, el exilio, el destierro, ¿verdad? Como mal estaba el pueblo, tú también podrías estar mal. Si no sigues, ¿verdad?, la ayuda del Señor. Así el testimonio de Mario y Mayra Morales
ellos nos llevaron un testimonio muy bonito diciendo que en el tiempo de la prueba fue propio siguiendo el Señor, eligiendo el Señor, su palabra y sobre todo la familia, que con esto lo alcanzaron de superar su prueba. Bueno, una situación difícil, pero que con una maravillosa verdad, gracias a Dios, pudieron superar. Gracias a todos. Terminamos aquí nuestro programa. Los esperamos la próxima semana. La vocación de Oseas, el profeta llamado a la fidelidad, aunque traicionado. Por favor, que sigan este programa tan interesante con este tema. Mientras les saludamos, los invitamos aquí a sintonizar siempre con nuestro programa Un Corazón que Escucha y arrivederci.